Bien, para esta tercera parte lo que vamos a hacer es trabajar con tablas. Primero vamos a diseñar la página, vamos a colocar orientación horizontal, márgenes estrecho para tener más amplitud de hoja. Tablas, lo que hace es muy interesante, lo que sí es muy importante tener en claro que qué tipo de dibujo, qué tipo de tabla voy a hacer. Porque hay tablas sencillas, como puede ser, por ejemplo, un horario, incluso hasta un almanaque, y hasta tablas un poco más complejas, como por ejemplo yo acá tengo una imagen. Esta tabla, ¿sí?, está llena de celdas de distintos tamaños que hacen que la tabla sea un poco más difícil de trabajar. No imposible, pero sí difícil. Entonces, lo que van a ver es que en realidad es muy fácil trabajar o dibujar una tabla, pero lo que tengo que tener en cuenta es que qué tipo de dibujo voy a hacer. Voy a ir a insertar tablas, donde hago un clic acá, me muestra, ¿no?, una posible tabla y se va a ir dibujando a la derecha en cuanto al alto de fila y de columnas. Tengo insertar tabla, dibujar tabla, esto es cuando lo vamos a hacer a mano, es decir, una tabla desde cero. También podemos trabajar incluso con una hoja de Excel, acá mismo en Word. O tablas rápidas, lo que nos va a hacer es presentar como una idea, a modo de ejemplo, ya tablas hechas de manera predeterminada. Como incluso para mostrarnos un ejemplo de qué tipo de tablas se pueden hacer. Pero bueno, vamos a usar nosotros. Vamos a hacer un 7×5. Muy bien. Cuando uno inserta la tabla, a diferencia de una imagen, un cuadro de diálogo o un encabezado de página que tiene solamente una pestaña habilitada, cuando nosotros insertamos tabla, nos habilita dos pestañas. Una que es diseño, con todas las herramientas que tienen que ver, y otra es presentación. De las cuales nosotros vamos a usar, en diseño vamos a usar sombreado, bordes, tal vez el color, dibujar y borrador. ¿Por qué esto? Porque en realidad cada celda trabaja de manera casi independiente con respecto a las demás. No sucede con todos los atributos. Celda se le llama porque es la combinación de columnas. Imaginemos, ¿no?, que estas líneas verticales, ¿sí?, estas líneas verticales con estas líneas horizontales, estas son columnas y estas son filas. La combinación de una columna y una fila genera una celda. Cada celda va a tener atributos, algunos de manera independientes, pero no todos. Como por ejemplo, acá en cada celda podemos escribir un texto, también le podemos agregar color a cada celda. Bien, una vez que nosotros tenemos dibujada la celda, entonces podemos comenzar a escribir. A su vez nosotros podemos modificar el tamaño, en este caso, de una columna. Me sitúo sobre la línea, me va a colocar esa imagen, desplazo y tengo entonces una columna mucho más chica. Esto con todas las columnas, ¿no? Si quiero agregar más filas, ¿por qué? Porque lo necesito, lo único que tengo que hacer es ubicarme al final, con un clic al final de la celda, hago un enter y voy agregando, digamos, celdas. Fíjense que en el mismo tamaño que las que yo ya estaba dibujando. A su vez, cada celda
de acuerdo a lo que escriba, se puede ir también modificando. Si yo incluso a esta palabra le agrego un enter, voy a ir ampliando el tamaño de estas celdas. Y cada celda, en cuanto a la escritura, va a tener atributos de colocar en algún determinado lugar estas palabras. Voy a presentación, acá en alineación del texto, por ejemplo, uso esta que es alinear en el medio, y ahí queda entonces alineada en el medio la palabra. También puedo alinear a la izquierda abajo, a la derecha. Eso va a depender de cómo, por supuesto, lo necesite. Si selecciono y voy a inicio, también obviamente puedo variar el tamaño, ¿no?, de esa letra. Incluso si me sitúo en la celda, en sombreado, donde está el baldecito, puedo colorear cada celda. Esto sería entonces una celda, una tabla bastante básica. También yo puedo dibujar tablas, es decir, me habilita un lapicito y yo puedo dibujar o dividir celdas dentro de una misma celda. De esta manera. De acuerdo al dibujo que necesite. Si yo quiero borrar incluso tanto columnas como filas, por ejemplo, puedo hacer esto. Me sitúo sobre la línea, sobre la fila, y voy borrando las filas. Cliqueo en borrador para sacarle el atributo, voy a presentación y tengo entonces esta tabla.